Si sientes hormigueo o ardor en manos y pies, tu cuerpo podría estar enviando una señal de alerta. El cuerpo nos habla constantemente, pero ¿sabemos escucharle? A menudo hay señales que pasamos por alto, que achacamos, quizá demasiado rápido, a eso de que nos hacemos mayores. Hoy vamos a aprender a descifrar una de las más importantes, lo que nos está diciendo nuestro sistema nervioso. Seguro que esto les suena a más de una persona. Esa sensación rara de hormigueo en las manos, o un ardor molesto en los pies, a veces un entumecimiento que aparece de la nada. Son cosas muy comunes, sí, pero la gran pregunta es, ¿deberíamos considerarlas normales? Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento, porque la respuesta fácil, la que casi todo el mundo da es, son cosas de la edad. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si en realidad son mucho más que eso? Pensemos así, podrían ser una auténtica señal de alerta, un aviso importante que nuestro sistema nervioso nos está lanzando. Y un aviso así, no conviene ignorarlo, ¿verdad? Bueno, para poder entender bien estas señales, lo primero es saber de dónde vienen exactamente. Vamos a meternos un poco en materia y a ver cómo funciona el sistema nervioso, que es, sin duda, la infraestructura más compleja e importante de todo nuestro cuerpo. Miren, imaginen por un momento una gran ciudad. Para que todo funcione, las luces, el transporte, los hospitales, necesita una red eléctrica que sea impecable, ¿no es cierto? Pues nuestro sistema nervioso es, básicamente eso, la red eléctrica de nuestro cuerpo. Los nervios son como esos cables que llevan y traen información, señales eléctricas, desde el cerebro a cada rincón del cuerpo y de vuelta. Y claro, todo buen cableado necesita su aislamiento, esa capa que lo protege y asegura que la corriente llegue donde debe. En nuestros nervios, ese aislamiento se llama vaina de mielina. Es una capa protectora absolutamente crucial que se encarga de que esas señales eléctricas viajen a toda velocidad y, sobre todo, sin interferencias. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué pasa si ese aislamiento o el propio cable se estropea? Pues lo que pasa en cualquier sistema eléctrico. La comunicación falla. Las señales se vuelven confusas, van más lentas o directamente se cortan. ¿Y cómo notamos eso? Pues precisamente con esas sensaciones de las que hablábamos. Hormigueo, ardor, pinchazos, entumecimiento. Son literalmente pequeños cortocircuitos en nuestra propia red eléctrica. Vale, ya entendemos cómo funciona. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué puede dañar este sistema tan delicado? Pues una de las posibles causas, y una que a menudo pasamos por alto, es el efecto que pueden tener ciertos medicamentos cuando se toman durante mucho tiempo. Vamos a echar un vistazo a 4 grupos de medicamentos que merecen especial atención. ¡Ojo! Y esto es muy importante. El objetivo no es asustar ni decir que un fármaco es malo, para nada. Se trata de entender su posible impacto y de reforzar por qué la supervisión de un profesional es siempre fundamental. Empezamos por los que se usan para el dolor neuropático, como la gabapentina o la pregabalina. Son muy eficaces, de eso no hay duda. Pero su uso continuado, sobre todo en personas mayores, puede traer consigo somnolencia, mareos o incluso afectar a la memoria y la concentración. Por eso es tan importante trabajar con el médico para encontrar siempre la dosis más baja que sea efectiva. El segundo grupo son los sedantes, en especial las benzodiazepinas. Cuando se usan de forma crónica, lo que hacen es frenar el sistema nervioso. Y claro, esto afecta directamente a la coordinación, al equilibrio, un tema muy serio porque aumenta muchísimo el riesgo de caídas y de fracturas, por no hablar de que pueden acabar generando dependencia. Luego tenemos un grupo curioso, los medicamentos con efecto anticolinérgico, como algunos antihistamínicos de los antiguos o ciertos antidepresivos. ¿Qué pasa con ellos? Pues que pueden dar síntomas como confusión o problemas de memoria. Y aquí está lo delicado. Es muy fácil pensar, esto es la edad, cuando en realidad podría ser un efecto secundario de la medicación. Y por último, hay que hablar de ciertos tratamientos que son, absolutamente esenciales. Hablamos de algunos antibióticos, fármacos para el corazón o la quimioterapia. A veces pueden tener un efecto de toxicidad en los nervios. Y de nuevo, no se trata de plantearse no usarlos, salvan vidas, sino de ser muy conscientes de este posible riesgo y mantener una supervisión médica todavía más estricta. Pero bueno, no todos son los medicamentos, ni mucho menos. De hecho, muchas veces el daño en los nervios se va cocinando a fuego lento durante años por las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Vamos a ver ahora cómo nuestros propios hábitos pueden ser, sin que nos demos cuenta, cómplices de este problema. El primer gran enemigo es el exceso de azúcar. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, se produce un proceso llamado glicación. Para que nos entendamos, es como si nuestras proteínas, incluida la mielina que protege los nervios, se caramelizaran, se vuelven rígidas, se dañan. Y lo llamativo es que este daño puede empezar a dar síntomas mucho antes de que se diagnostique una diabetes.
Hablemos claro, el alcohol es una neurotoxina. Es tóxico para los nervios, así de simple. No solo daña las células nerviosas directamente, sino que además se come las reservas de vitamina B1, que es esencial para que los nervios trabajen bien. Con el tiempo, esto puede acabar provocando una dolorosa neuropatía alcohólica. Y ya que mencionamos la vitamina B1, hay que decir que el sistema nervioso tiene sus nutrientes estrella. Las vitaminas del grupo B, la B1, la B6, la B12 y también el magnesio son fundamentales. Son como el equipo de mantenimiento que repara la mielina. El problema es que su falta es bastante común, sobre todo en personas mayores, y esa carencia se puede notar como fatiga, debilidad o ese famoso hormigueo. Y por último, pero no menos importante, el movimiento. Nuestra red eléctrica necesita un buen flujo de sangre que le lleve oxígeno y nutrientes. Una vida muy sedentaria es como bajarle la potencia a ese suministro. Los nervios se quedan, por así decirlo, mal alimentados. Y no hace falta hacer maratones. Algo tan sencillo como salir a caminar media horita cada día puede suponer una mejora enorme. Muy bien, hemos visto qué puede estar causando estos problemas. Pero ahora viene lo más importante, ¿qué podemos hacer? Y aquí vienen las buenas noticias porque sí, podemos hacer mucho. Podemos tomar las riendas y proteger de forma activa nuestro sistema nervioso. El plan es muy sencillo, pero de verdad que es muy potente. Se basa en 3 pasos. Primero, ser conscientes. Hacer una lista de todo lo que se toma, medicamentos, suplementos, todo. Segundo, colaborar. Con esa lista, ir a ver al médico o al farmacéutico y revisarla juntos. Y tercero, ser honestos. Pararnos a pensar si nuestros hábitos de cada día están ayudando o perjudicando a nuestros nervios. Y quiero que se queden con esta idea que es fundamental. No hace falta revolucionar la vida de un día para otro. Muchas veces los pequeños cambios, esas pequeñas mejoras que hacemos de forma constante, son las que al final marcan la diferencia más grande. Así que para terminar, solo me queda una reflexión. Hay que aprender a escuchar al cuerpo. Esas pequeñas molestias, esos hormigueos, no son solo ruido de fondo, son mensajes. Mensajes muy importantes, y prestarles atención a tiempo es el primer paso para cuidar de esa red eléctrica tan increíble que nos mantiene en funcionamiento. Así que les dejo con la pregunta, ¿qué señal le está enviando su cuerpo hoy? ¿Alguna vez se ha notado un hormigueo un poco raro en las manos? ¿O quizás una debilidad extraña en las piernas? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a explorar qué hay detrás de estas sensaciones. Y lo más importante, cómo podemos proteger nuestro sistema nervioso con pasos que son bastante sencillos y muy efectivos. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es muy fácil pensar que ese hormigueo o esa falta de fuerza son simplemente cosas de la edad. Algo que, toca aceptar como parte del camino. Pero, ¿y si no fuera tan simple? La realidad es que, aunque la edad influye, claro, muchas veces estas señales tienen más que ver con factores de nuestro entorno, de nuestro día a día, factores que por fuerte sí que podemos controlar. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque hay un culpable silencioso, uno que casi nunca se los pasa por la cabeza. Y es la exposición a ciertas toxinas ambientales, en concreto a los llamados metales pesados. A ver qué son estos metales, pues son sustancias que están en el ambiente y que tienen la mala costumbre de acumularse en nuestro organismo muy poco a poco, sin que nos demos cuenta, y con el tiempo empiezan a interferir en cómo funcionan nuestras neuronas, dañando los nervios de forma progresiva. Pensemos un momento en cómo estas amenazas se esconden a plena vista. Por ejemplo, el mercurio. Puede estar en peces grandes que comemos habitualmente. El plomo, que es como un fantasma del pasado en tuberías y pinturas antiguas, puede meterse directamente en la comunicación entre nuestras neuronas. Ojo, que incluso el arsénico o el aluminio pueden llegar a nosotros a través del agua o de ciertos alimentos. Y claro, los efectos de esta acumulación son, pues justo los síntomas de los que hablábamos al principio. El hormigueo, la debilidad, los problemas de coordinación. Esto demuestra que no siempre es solo la edad, sino que el entorno en el que vivimos tiene muchísimo que decir. Vale. Entonces, ante estos riesgos que están un poco escondidos, ¿qué podemos hacer? Pues aquí viene la buena noticia. Hay mucho que podemos hacer. Existen medidas muy concretas, sencillas, pero de verdad efectivas, para proteger nuestro sistema nervioso. Este plan se basa en 4 pilares, 4 puntos clave que vamos a ver uno por uno. Revisar lo que tomamos, mejorar lo que comemos, mover el cuerpo y, por último, asegurarnos de que no nos falten nutrientes esenciales. Venga, vamos con el primer paso. Y es algo tan simple como hacer un inventario completo de nuestro botiquín. Y cuando digo todo, es todo. Lo recetado, lo que compramos sin receta y cualquier suplemento que estemos tomando. Aquí la clave es jugar en equipo con los profesionales. Con esa lista en mano, el médico o el farmacéutico nos pueden ayudar a ver si hay algo que no cuadra, alguna interacción rara o efectos que no habíamos notado. Y por favor, recordemos la regla de oro.
Nunca, nunca se modifica o se deja un tratamiento por cuenta propia. Siempre hay que consultarlo. Pasamos a la nutrición, el segundo pilar, y esto es como una batalla en dos frentes. Por un lado tenemos a los aliados, los alimentos que protegen nuestros nervios, verduras de hoja verde, pescado pequeño, huevos, ricos en vitaminas B y antioxidantes. Y en el otro lado, los enemigos, el azúcar, las harinas refinadas, los ultraprocesados, que favorecen la inflamación. La estrategia, como ven, es bastante clara. El tercer pilar, la actividad física. Moverse es vital, porque al hacerlo mejora la circulación de la sangre y eso garantiza que el oxígeno y todos los nutrientes lleguen como deben a cada rincón del cuerpo, especialmente a los nervios más lejanos, los de las manos y los pies. Y no hace falta prepararse para una maratón. Hablamos de actividades suaves pero constantes. Cosas como caminar media horita al día, nadar o practicar yoga son opciones fantásticas que además nos ayudan a mejorar el equilibrio y la coordinación. Y llegamos al cuarto pilar, que es la detección temprana. A ver, si ya se notan algunas de estas señales, como el hormigueo, un simple análisis de sangre puede darnos una pista importantísima. Puede revelar si nos faltan vitaminas antes de que el problema vaya más. Es que vitaminas como la B12 o la B1 no son un extra, no. Son literalmente el combustible esencial para que nuestros nervios funcionen bien. De hecho, una deficiencia en estas vitaminas es una de las causas más comunes de problemas neurológicos, y lo bueno es que es algo que se puede corregir. La clave es detectarlo a tiempo. Bueno, y ahora toca hacer una parada importante y hablar de algo muy serio. Porque una cosa es la prevención, de la que hemos hablado hasta ahora, y otra muy distinta son esos síntomas que nos gritan «necesitas ayuda médica y la necesitas ya». Esta frase es fundamental. Hay señales que nos manda el cuerpo que no admiten espera. Ignorarlas podría ser un error porque pueden indicar un problema de salud grave o un daño nervioso que está avanzando muy deprisa. Así que, si de repente se experimenta una pérdida brusca de sensibilidad, una debilidad muscular que aparece de golpe, dificultad para respirar, o se nota que las heridas tardan una eternidad en cicatrizar, por favor, es crucial buscar una evaluación profesional sin perder tiempo. Todo esto que hemos visto hoy nos lleva a una conclusión muy poderosa. La prevención y la acción temprana son nuestras mejores herramientas. La salud del sistema nervioso no es una lotería, para nada. En gran medida está en nuestras manos. Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas fundamentales, serían estas. La primera, el daño en los nervios no es una condena inevitable por cumplir años. La segunda, que muchos de los factores de riesgo se pueden corregir. Y la tercera, y quizá la más importante de todas, que actuar a tiempo marca toda la diferencia del mundo. La información está muy bien, pero solo es útil si nos lleva a actuar. Así que la reflexión final es esta. ¿Cuál es ese primer paso, por pequeño que parezca, que se puede dar desde hoy mismo para empezar a cuidar el sistema nervioso? A veces, el mejor comienzo es algo tan sencillo como compartir este conocimiento con la gente que nos importa.